Muy buenas noches. Otro martes más. Vamos a tener otro bloque de salud y deporte con Daniel Soto. Programa Puerta D. Aguardamos conexión. Así se conecta Daniel. Hola Pablo, Ariel, buenas noches, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Bien, anduvimos con algunos temitas técnicos. Sí. Bueno, no me acuerdo el tema, eso sí. El, el ciclaje del entrenamiento. ¿Cómo? Ah, ciclaje del entrenamiento deportivo que habíamos hablado. Ah, sí, sí. Bien, y venimos ya en el segundo bloque y entramos de pleno a lo que denominamos deporte y salud. Y por supuesto estamos en comunicación con Pablo Macetti, a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Muy buenas Muy tardes buenas Daniel, noches. a vos. Sí, prácticamente. Buenas noches a vos y a tu Sí. audiencia. Otro martes más. Así es. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de una temática que tiene que ver con el entrenamiento, que es el ciclaje del entrenamiento, ¿no? Eh, Exactamente, así es. para que nos introduzcas en el tema y nos cuentes, bueno, cómo es la temática. Claro, habíamos hablado un poquito que era un componente, digamos, de la planificación deportiva, ¿sí? Que ¿Mm? era, digamos, no tan técnico, pero sí del entendimiento interno del cuerpo, cómo funciona. O sea, va apuntado un poco, digamos, sobre todo al deportista amateur, por ahí que no tiene un entendimiento tan claro, a veces por falta de conocimiento de la fisiología humana, de que el cuerpo básicamente es, en todo sentido, tanto cuando hablamos de alimentación como de entrenamiento, es una máquina de adaptación, ¿cierto? Entonces, el ciclaje de entrenamiento lo vamos a hablar hoy justamente para enfocar eso. ¿A qué nos referimos? Cualquier estímulo que sea dado sobre el cuerpo humano, si se perpetúa a lo largo del tiempo, va a llegar un momento que ese cuerpo se va a adaptar y no va a generar ningún cambio. O sea, va a mantener una homeostasis hormonal y una homeostasis fisiológica, va a estar adaptado, entonces va a estar aceptando esa carga o ese trabajo, pero no va a generar mejorías ni va a involucionar, digamos. Lo que busca el Claro. atleta, obviamente, es una evolución constante. ¿Qué es lo que pasa? Pasa muchas veces que por mitos o por idealizaciones de determinados rangos o trabajos, el atleta se centra en lo que debería ser ideal para ese deporte. Vamos a dar un ejemplo que hablamos el otro día. Atletas de fuerza o un atleta específicamente que trabaja fuerza y hipertrofia, como es en el caso de deportes estéticos como el culturismo, el fitness, donde a lo mejor se dice, según la bibliografía, que el rango ideal para trabajo de hipertrofia es las 8 a 10 repeticiones, digamos, a lo que es carga máxima o al fallo. Perfecto. El problema es el siguiente, si un atleta está trabajando un año durante ese rango de trabajo, va a lograr cambios sustanciales los primeros 2 a 3 meses como mucho. Tengamos en cuenta que la mayoría de las valencias tienen entre 5 y 8 semanas donde la curva de adaptación se llega prácticamente a un pico y después empieza a hacer una meseta y empieza a subir muy levemente. Entonces, estamos en un estadio de estancamiento. ¿Sí? No podemos seguir subiendo volumen de carga todo linealmente sobre ese rango. ¿A qué llamamos ciclar? Justamente, rotar, aunque no estemos sobre el ideal, inclusive hablando también, por ejemplo, un deporte de resistencia, si hablamos que el ideal es trabajar en una cierta frecuencia cardíaca, perdón, una cierta frecuencia en relación al aeróbico, que va a ser la ideal para el maratón o para los 10K o para el ultramaratón, perfecto, va a ser el entrenamiento central, pero va a haber que hacer trabajos por debajo de esa línea, para aumentar otros factores fisiológicos, y por encima de esa línea, volviendo al ejemplo del trabajo de fuerza, para que sea un poco más gráfico, un atleta que está trabajando en series de 8 o 10 repeticiones está trabajando lo que es fuerza hipertrofia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que el cuerpo también necesita otros factores. Para tener más capacidad de fuerza hipertrofia, es bueno también aumentar la fuerza máxima. Entonces, sacar al atleta de ese rango de fuerza hipertrofia y trabajarlo de 5 a 8 semanas
en un trabajo más específico de fuerza máxima, aunque en ese momento no tenga ganancias tan significativas de masa muscular, va a capitalizar fuerza máxima para que cuando vuelva a su rango de trabajo pueda elevar las tasas de volumen de entrenamiento y obviamente va a tener un progreso significativo al aumento de la fuerza máxima. O sea, el techo de la valencia va a subir, por ende todas las valencias en rangos inferiores van a ascender también con la misma. Pasa con el deporte aeróbico, a veces se dice, no, no es bueno hacer sprint, no es bueno hacer trabajo submáximo, sí. O sea, se trabaja en VO2 max, se trabaja en otras capacidades para que después, al volver al trabajo de resistencia específico del atleta de resistencia, tenga un metabolismo enzimático, un metabolismo oxidativo mucho más fuerte, mucho más acelerado, que tolere cargas más altas o a lo mejor medias más altas de velocidad, que le van a dar, a lo mejor no más resistencia, sí, pero una media menor en el tiempo de la carrera, que lo va a hacer ganar puestos y le va a hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces ponemos lo mismo, el idealismo sobre un foco de trabajo, acontece lo mismo con la alimentación, o sea, hay mucha gente que son de determinados deportes y bueno, come arroz, pollo y tal verdura, y a lo mejor come 6 meses lo mismo, o sea, el cuerpo se adapta, no evoluciona y se estanca. Por favor, Daniel. Voy a decir un ejemplo que suele suceder muchas veces, es decir, cuando no se hace una programación a un atleta y solamente sale y corre y hace fondo, llega un momento de que el atleta corre, no sé, ponele a un ritmo de 5 minutos el kilómetro y no saca más que los 5 minutos del kilómetro y ahí va, y ahí va. No. Y ese mismo deportista lo toma alguien que le programa el entrenamiento y dice, vos tenés que mejorar, no podés estar corriendo a 5 minutos el kilómetro. Y entonces empieza a hacer pasadas cortas, digamos, pasadas de velocidad. Lo saca del Entonces, rango. lo saca del Está rango. trabajando exactamente, Exacto. justamente eso. Eso sería. Entonces, lo saca del rango y comienza a hacer pasadas, y entonces comienza a bajar o sea, comienza a mejorar el ritmo. Correcto. ¿Por qué? Eso Porque está sería más o trabajando. menos. Exactamente. Fíjate vos lo que me decís. La pasada no trabaja a lo mejor netamente el aeróbico, pero sí trabaja a lo mejor la mejora de la remoción del ácido láctico o el aumento de la potencia aeróbica. Sí, eso hace. Se me ha metido un llamado por aquí que lo vamos a apagar porque. Está bien, no hay problema. Son trajes del oficio en los vivos. Justamente eso hace que al mejorar otras variantes fisiológicas, al volver a la variante principal, que era la resistencia, o sea, tengo una capacidad mucho más global de asimilar la carga cuando haga la carrera. Con el que yo te decía, el trabajo de fuerza pasó lo mismo. El centro de, por ejemplo, un trabajo de un culturista, para dar el ejemplo que es fácil visualmente, digamos, para graficarlo, es la hipertrofia, el aumento de masa. Pero cuando trabajo por debajo, trabajo fuerza máxima, entonces gana fuerza. Cuando vuelva, va a trabajar con más pesos los rangos de 8 o 10 repeticiones. Y si nos vamos para el otro lado, y lo hago trabajar un tiempo en series de 12, 15, hasta 25 repeticiones, todo lo que es trabajo metabólico y de vasodilatación, o sea, mejora la irrigación sanguínea de ese tejido, va a hacer que ese tejido sea más nutrido cuando vuelva a rango de hipertrofia. Entonces, es ir ciclando justamente, pasando de un lado al otro de los rangos de trabajo, para que no se genere un estancamiento. Aparte, si se sigue exigiendo sobre el mismo rango, vos lo sabrás más que nada, y también el atletismo pasa, el atleta fuerza y termina lesionando por un exceso de carga en una etapa que ya está adaptada, y el cuerpo no tolera más volumen de ese mismo rango. Y desmotivando también porque Totalmente, se hace monótono, evolución. Exactamente. Y el atleta no ve cambios, Yo conozco gente, o sea, gente que ha trabajado un año con 8 repeticiones y dice, no puedo aumentar los pesos en banco, no los vas a aumentar. El cuerpo ya se adaptó. El cuerpo lo que necesita es adaptarse. Si vos le das un estímulo nuevo, no le das un desafío. Pasa con la alimentación lo mismo. Por eso hablamos mucho también de la carga y descarga de carbohidratos, de la variante de macronutrientes. O sea, en un atleta no se puede hacer una alimentación lineal cuando vos estás cambiando de entrenamiento. Cada entrenamiento va a tener una exigencia diferente de macronutrientes y de nutrientes, o sea, vitaminas y minerales, que va a acompañar a ese periodo de entrenamiento. Entonces, ciclar también de la alimentación de acuerdo a la necesidad específica del momento, va a hacer que maximice todas esas variantes fisiológicas con las cuales estamos trabajando. ¿Sí? Eso va a dar una respuesta adaptativa mucho mayor
y más prolongado a lo largo del tiempo, que es básicamente lo que se busca en la planificación. Lo que pasa que es saber cuánto tiempo es la adaptación, cuáles son los volúmenes de cargo, eso obviamente tiene que trabajar con un profesional para que vaya asesorando, es decir, ni de menos, para que no pase de una valencia al otro o de un estímulo al otro sin haber adaptado, ni de más y quedarse a lo mejor mucho tiempo en una misma valencia o en un mismo rango y estar perdiendo tiempo muchas veces. No es que se vaya a romper ni que vaya o sea, a bloquearse, sino que va a estar mucho tiempo trabajando en una valencia que no va a tener aumentos de la capacidad del handicap. Ujú. Eh, eso tiene que ver, por supuesto, también con la planificación. Exactamente. Por eso yo hablaba que dentro de los componentes que la planificación muchas veces es algo muy técnico, y lo hablaba el otro día con un muchacho amigo acá del gimnasio donde estoy entrenando, la planificación tiene un poco de ciencia y un poco de arte, le decía medio en broma, porque uno no puede predecir lo que va a pasar de acá a un año. O sea, uno planifica de acá a un año, pero obviamente que va a haber una cintura donde uno va adaptando de acuerdo a circunstancias del atleta, climáticas, de situaciones, pero De la las competencia, variantes porque a veces, dependiendo de cambian la las competencia, fechas, uno tiene que estar. exactamente, pero que hay algo que no va a cambiar, el cambio de estímulo. Yo sé que de este estímulo no puedo perpetuar un estímulo fijo porque lo voy a dejar ahí el atleta, no lo voy a mover de esa capacidad, de esos 5 minutos, de esa cantidad de kilómetros, de lo que él necesita o la cantidad de kilos de levantamiento, hablando a lo mejor no un culturista, sino un powerlifting. Lo contrario, un powerlifting necesita constantemente trabajar la fuerza máxima, pero a veces tenemos que sacarlo del rango de fuerza máxima para mejorar con otros trabajos de fuerza la parte articular, la parte postural, la irrigación de su musculatura, porque a lo mejor si no tiene buena irrigación no se recupera tan rápido. Entonces, mejorar distintas variantes de esa fisiología, de ese tejido, para que cuando vuelva al rango óptimo, tenga más potencial para seguir aumentando la capacidad. Claro. Un Bueno, ¿qué cree que saludo desde pasó? Brasil, Ángeles, disculpa que te saludo una amiga desde Sí, Brasil. sí, sí, muy bien, la saludamos, le mandamos saludos desde Argentina. Hay varios que están conectados, Sí, por suerte mucha ahí gente vi viendo. algunos. Sí, así que bueno, saludo para toda la audiencia. ¿Qué vamos a tener el próximo jueves? Porque, increíble o no, se pasaron los minutos. Así es, pasa el tiempo muy Eso suele rápido. suceder, ¿eh? Suele suceder. Había quedado pendiente porque es un tema extenso y como digo, la gente, sobre todo ese macronutriente, es Sí. algo, tiene muchos mitos y le interesa mucho el tema de las proteínas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el jueves pasado? ¿Mm? Vamos a terminar de cerrar un poquito el tema de las proteínas, dando algunos tips más para la alimentación y para que la gente, digamos, se informe bien y pueda aprovechar ese conocimiento. Bien. Perfecto. Nos reencontramos entonces el jueves para ver Así el tema es. de las proteínas y nosotros, bueno, nos vamos ahora a una pausa porque después venimos, seguimos abriendo puertas. Uno de los Muy bueno. auspiciantes es CF Abertura y bueno, CF Abertura, ¿qué hace? Hace puertas, Abre entonces puertas. nosotros abrimos puertas. Está bien. Chao, chao Pablo. Hasta el Abrazo jueves si Dios grande. quiere. Hasta luego. Chao, chao.